Ni es chiste, ni es anécdota. Es realidad. Solamente había una persona más despreciable después de Nicolás Maduro. Cilia. Muchísima gente aprendió a tenerle rabia a Cilia antes de aprender a odiar a Nicolás. Porque Cilia se había hecho famosa antes de Nicolás. Hay algunos que son muy jóvenes para recordar cuando esta mujer se encargaba desde su púlpito en la Asamblea Nacional de insultar a los parlamentarios que no eran de su tendencia, mandándolos a callar y diciendo cuánta barbaridad se le ocurría. Algunos han olvidado que esta señora tenía importantes acciones en contra de la prensa, que sacó a la prensa de la sala de periodistas de la Asamblea Nacional cuando fue presidenta del Parlamento. Y que además de eso, utilizó su cargo como presidenta de la Asamblea Nacional para enchufar a toda su familia en todos los cargos, quedándose no solamente con esos cargos, sino también con las prebendas que esos cargos traían. La administración, los contratos, los proveedores, el presupuesto, etcétera, era de Cilia Flores. Por eso es que decían que el Parlamento era un jardín de flores. Por eso, amigos míos, cuando vimos a esa señora allí disminuida, venida a menos, convertida en la sombra de lo que una vez fue, por supuesto que tuvimos que celebrar. Hoy, en Fuera de Orden, ¿cómo cayó Cilia? Un muchacho pide la palabra, ¿no? Y habló y yo me le quedé mirando. Y es verdad, yo dije, oye, qué inteligente, ¿vale? Que, o sea, todo lo que en ese momento expresaste, me identificaba plenamente. Si ustedes quieren atacarme, atácanme a mí, pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes. Es el saboteo, diputada. Vaya a rezar y confiésese. Sí, bueno, la que está rezando y confesando precisamente en este momento es Cilia. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen y si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Ya lo saben los venezolanos, ya lo sospechan los cubanos, ya lo huelen los nicaragüenses. Y los iraníes, ay amigo, están ardiendo las protestas en Irán. Y eso además parece ser un augurio importante sobre lo que podría ocurrir en un equilibrio mundial. Gracias por estar de vuelta a su canal Daniel Lara Farías Presenta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Orden, donde les acompaña este su servidor, enemigo de todos, pero amigo de ustedes en todo caso. Tenemos por supuesto muchísimas cosas que revisar y una de las cosas principalmente de las que quiero hablar hoy se vincula con Cilia Flores. Para el momento que estoy grabando este programa hubo ya una liberación de presos políticos importantes. Debo celebrar mi alegría al conocer de la liberación de Gabriel González, de Carayaca, periodista del equipo de María Corina Machado, de Luis López, periodista del Estado Vargas, histórico periodista del Estado Vargas, Carlos Julio Rojas, periodista y activista comunitario de la zona de la Candelaria en Caracas. Vi una lista larguísima de militares jóvenes escarcelados y espero que esto continúe porque es la orden de Trump. Recuerden, señores chavistas, no es rodilla en tierra, son las dos rodillas en tierra. Y aprendan a decir, el sol de Venezuela sale por Washington. Así que empiecen y cojan mínimo. De Cilia Flores se han dicho muchas cosas. El origen de Cilia Flores, sin duda alguna, está en donde se encuentra normalmente el origen de personajes como ella. En Cilia Flores vemos a una persona con problemas no atendidos debidamente, que son resentimientos sociales. No se puede negar que la pobreza puede causar conflictos en mucha gente. Que la pobreza y la necesidad puede ser impulso para algunos trabajar y superarse. Para otros no es búsqueda de superación. Otros plantean la pobreza, o sea, son tan resentidos que dicen, no, cuando yo voy a crecer y voy a ser rico para vengarme de todo el mundo. Bueno, Cilia Flores es una de esas.
Cilia Flores, de su origen, primero por allá por el estado Cojedes, después llegó a Caracas, al barrio Boqueroncito, y allí empezó su andar. La señora trabajó en la antigua Policía Técnica Judicial, donde era, entiendo yo que secretaria, sumariadora, administrativa. Luego estudió para ser abogada, lo que nos demuestra cómo ese resentimiento estaba sustentado en bases infames. Porque la señora era una empleada pública, logró superarse siendo empleada pública, logró graduarse de abogada, tuvo una educación pública y en efecto la señora logró llegar a tener un título universitario antes de que el chavismo llegara al poder. Siendo así las cosas, amigos míos, es bastante lógico pensar que esta gente simplemente no superó sus resentimientos. Y no superaron sus resentimientos, amigos, porque son unos enfermos. Cilia Flores, al parecer, cuando vemos su forma de comportarse, le da mucha importancia al dinero, pero más que al dinero, que siempre es importante, porque ese cuento de que el dinero no compra la felicidad, eso lo dijo un pobre. Eso lo dijo alguien que no tiene dinero. Amigo, si usted tiene dinero, no lo tiene todo, pero puede solucionar muchas cosas. Pero una cosa es tener dinero, otra cosa es hacer dinero honestamente. Y otra cosa es hacer dinero de forma deshonesta con la sola intención, además, que ya es malo. Hacer dinero de forma deshonesta ya es malo, ya es un delito. Pero además de eso, para alardear. Es decir, no es solamente que quieren hacerse ricos de forma ilegal, sino que quieren mostrarle al mundo que son millonarios. Quieren vestirse como millonarios. Quieren ir a los restaurantes de moda en el mundo. Quieren que sus hijos ostenten dinero, riqueza y vida de burgueses. Quieren tener las camionetas más nuevas. Quieren tener yate. Quieren tener avión privado. Quieren acumular más. Quieren tener mansiones. Quieren ir de vacaciones a los mejores sitios en el mundo. Quieren comer lo que nunca se comieron en su vida. Quieren vestirse y ponerse encima toda la ropa que se puedan comprar. Así no les combine ni les quede bien. Y eso, en efecto, te revela que los tipos llegaron a una cota de autopercepción bastante negativa. Y Cilia Flores es una muestra de eso. Por eso es que despertaba tanto desprecio. Cilia Flores, cuando estuvo en la política, podía decirse además que su caminar, su andar en el chavismo fue prácticamente un poquito paralelo al andar de Nicolás Maduro. Cilia Flores, en efecto, llega a diputada a la Asamblea Nacional, electa en el año 2000, en las famosas megaelecciones. Y la primera vez que se hace famosa esta señora, la primera vez que la vemos en televisión, que se convierte en un personaje mediático, y yo creo que aquí es donde está el núcleo de cómo esta señora se convierte en lo que se convierte, fue cuando fue la encargada de la comisión de investigación sobre la presencia de Vladimiro Montesinos en Venezuela. Ella fue la encargada de llevar esa comisión de investigación, por supuesto, para sacarle las castañas del fuego al chavismo, porque el chavismo tenía a Vladimiro Montesinos en Venezuela, tal y como lo demostró en una investigación que le valió, por cierto, un premio la periodista Patricia Poleo. Ella podría hablar de esto mucho más. Cilia Flores se intentó convertir desde el chavismo en la voz que contrariara lo que Patricia Poleo luego revela en su famosa investigación. En tal sentido, allí es donde vemos por primera vez a Cilia Flores. Después, Cilia Flores, que siempre va en llave, siempre va en combo. O sea, Cilia Flores nunca estaba sola. Ella siempre llevaba su grupito. Y al primero que enchufe a su primer marido, padre de sus hijos mayores, Walter Gavidia. Walter Gavidia fue diputado al Parlatino. No recuerdo si fue constituyente, creo que no, pero fue diputado al Parlatino. Nicolás Maduro sí fue constituyente, de Cilia no estoy seguro. Pero más allá de todo esto, había un grupito allí de parlamentarios muy cerradito, donde estaba Cilia Flores y estaba Nicolás Maduro. Y yo lo recuerdo del tiempo en el que fui pasante en la Asamblea Nacional. Yo hice una pasantía en la Asamblea Nacional en la Comisión de Energía y Minas en el año 2002. Como yo podía elegir si hacía o no hacía pasantía para graduarme, y yo decidí hacer una pasantía, y fue una pasantía remunerada allí
en la Comisión de Minas de la Asamblea Nacional, cosa donde me trataron muy bien y donde aprendí mucho, tanto del señor Iván Lara, quien era uno de los que dirigía la comisión administrativamente, y la licenciada Jessie Mantelini. No sé dónde están y espero que donde se encuentren bien y que desde aquí les llegue mi agradecimiento por haberme permitido pasar por allí y ser testigo de tantas cosas. En los tiempos en que todavía se permitía que un joven fuese a pedir trabajo para hacer una pasantía y se la permitían, y de paso remunerada, para variar. En ese entonces, amigos, había un grupo, uno veía que había un grupito ahí, y eso, yo entré a trabajar ahí después del 11 de abril del 2002, el 16 entré yo a trabajar ahí, y había un grupito de diputados que andaban siempre para arriba y para abajo. Nicolás Maduro, Cilia Flores, Iri Varela, Desiree Santos Amaral, Calixto Ortega, Luis Tacón. Ellos eran un grupito que iba por ahí. ¿Okay? Ese grupito que iba por ahí, si tú te pones a revisarlo, el que queda, bueno, que perdió todo ahí en su momento por la pelea que armó contra Diosdado Cabello fue Luis Tacón. Pero todos estos que he nombrado andan por ahí. El Calixto Ortega, que enchufó a su hijo además. La Desiree Santos Amaral, que bastante ha cobrado. Iris Varela, que bastante desmanes hizo. Cilia y Nicolás. Entonces, esa forma de actuar en banda, de alguna manera, tiene un sentido. Y por eso es que están presos los dos. Por eso es que se casaron. Por eso es que tuvieron todos estos años haciendo desmanes. Cuando a Nicolás Maduro lo ascienden, ¿a dónde lo ascienden? A Nicolás Maduro lo asciende Chávez a ser presidente de la Asamblea Nacional. Llega Nicolás Maduro a presidente de la Asamblea Nacional y cuando Chávez decide ascenderlo a canciller, ¿quién queda en la presidencia de la Asamblea Nacional? Cilia Flores. No sé si inmediatamente, no estoy seguro si fue inmediatamente, pero quien empieza a controlar la Asamblea Nacional cuando se va Nicolás es Cilia. Después de Cilia Flores salir de la presidencia de la Asamblea Nacional, estuvo Nicolás Maduro, primero estuvo en la presidencia de la Asamblea Nacional, después estuvo en la Cancillería, Cilia estaba en la presidencia de la Asamblea Nacional y cuando a Nicolás lo cambian lo ascienden a la vicepresidencia ejecutiva, a Cilia Flores en determinado momento la pusieron de Procuradora General de la República, es decir, abogada del Estado venezolano. Ahí estuvo un tiempito y en ese cargo estaba ella cuando Chávez panqueó. Cuando Chávez se muere y pasa a ser Nicolás Maduro el presidente encargado, Cilia Flores renuncia a la Procuraduría y se va con Nicolás a cogobernar. Siempre se pensó y se sospechó que Cilia Flores en realidad era la que gobernaba, que Cilia Flores era la que movía los hilos del poder. Y no es descabellado, porque Cilia, a diferencia de Maduro, Cilia tenía un clan familiar. Maduro no. Cilia tenía un clan familiar con el cual Maduro articuló su control del Estado venezolano. Prueba de ello fue lo que ocurrió con el sobrino de Cilia Flores, Carlos Eric Malpica Flores, quien es prácticamente un pulpo de los negocios sucios de la boliburguesía venezolana, con un entramado criminal horroroso que arranca en la administración, en la dirección de administración de la Asamblea Nacional, luego en la dirección de administración de la Cancillería, cuando el tipo fue canciller, luego en la administración de la vicepresidencia y luego como tesorero nacional de la República, y ahorita con una cantidad de negocios donde tú prácticamente no podías hacer ningún negocio en Venezuela si no contabas con la venia de la rata esa, sobrino de Cilia Flores. Es decir, era un clan familiar. Nicolás Maduro tenía una formación política castrista, sí, pero no tenía un clan familiar como el que tenía Cilia Flores, y el poco clan familiar que tenía estaba manchado por el hecho de que sus hermanas eran todas de origen colombiano, como es él. Y eso era una cosa evidente. Las tipas eran colombianas y todo el mundo se daba cuenta cuando las mujeres hablaban que eran las Juanas. Cilia Flores le ayudó a Nicolás a solucionar ese contencioso. Por eso, cuando usted ve la foto en la que Cilia y Nicolás terminan ambos presos, usted, si se sabe la historia de esa unión, sabe que era imposible que ocurriera lo que dice Diosdado Cabello que ocurrió cuando fueron a capturarlo. Que no, que se iban a llevar a Nicolás y que Cilia salió corriendo y dijo, si se llevan a mi marido, me llevan a mí. Eso no pasó, amigo. Eso no pasó. Esa mentira no es verdad. Siempre estuvo previsto llevárselos a los dos, porque Cilia es tan delincuente como Nicolás. Punto. Y Cilia, donde está ahorita, no puede comer queso,
No puede comer arepa. Para empezar, antes tampoco como que podía mucho, porque con esa dieta de falso que tenía tal. Y entonces, yo quiero mostrarles a ustedes algo que me ha llegado hoy. Mira, esto que yo les voy a mostrar es algo que Silvia Flores no puede tener. Mírame esta maravilla, mira lo que me dijo, mira. ¿Qué es esto? Dirá usted. Amigos, esto es nada más y nada menos que el queso Mi Querencia, el auténtico queso venezolano disponible en Alemania. Ustedes no saben lo feliz que me han hecho al conseguir a la gente de Mi Querencia. Dios mío, me puse a llorar cuando supe de la existencia de Quesos Mi Querencia aquí en Alemania. Sígalos en Instagram, @miquerencia, mi.querencia, @mi.querencia en Instagram. Tienen los pedidos, hay que pedírselos porque esto es Alemania, amigo. Entonces hay que pedírselos, ¿verdad? Entonces yo lo voy a poner por aquí, ¿verdad? Voy a ponerlo por aquí un momentico, voy a tapar el Danielito y voy a hacer algo que Cilia no puede hacer. Mira. Esto que yo voy a hacer en este momento, Cilia Flores no lo puede hacer, que es comerme un pedacito de queso palmita. Mira, esto es queso palmizulia, que llaman queso palmita. Ay, Cilia, siento tanta lástima por ti, Cilia. No, mentira, no siento lástima por ti. Este otro es queso llanero, que es un queso duro, que es como este que está aquí. Mira, a ver. Saladito, vale. Este llanero está para rayárselo encima a un bollito pelón así, a un bollito trancapecho, así, con bastante mantequilla por encima. Uno le raya este quesito así saladito, muchacho, y un huevito frito. Ay, no, necesito otro pedazo. Discúlpame, Silvia, un momento. Qué maravilla. Y el palmita. Ya va, que aquí hay palmita, me queda un pedazo, pues, oye, tampoco así, pues, no se molesten. Usted está en Alemania, quiere comer queso venezolano en Alemania, por fin llegó la gente de Quesos Mi Querencia, @miquerencia, @mi.querencia, con K, el auténtico queso venezolano en Alemania. Lo mejor de este queso es que yo lo puedo comer. Nicolás y Ciliano. Me quedé sprachlos, sin palabras. Gracias a la gente de Mi Querencia por haberme hecho llegar este maravilloso queso. Son ustedes una maravilla. Mi Querencia es con pedido, porque acuérdate que estamos en Alemania y aquí la cosa es complicada. En cualquier parte de Alemania, siga ya a la gente de Mi Querencia, @mi.querencia con K en Instagram para sus pedidos. Ay, Dios mío, ¿no? Mira, tienen nata, tienen queso de mano y me tienen a mí convencido de que no hay una cosa mejor que un buen pedacito de queso, Dios mío. Ay, lo siento, Cilia, lo siento. Yo le dije a Cilia y a Nicolás con tiempo, cómprense una póliza de seguro. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado helicóptero llevándote esposado y en chancleta para los Estados Unidos. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que vayas, hasta para Nueva York preso. Y si se trata de garantizar tu patrimonio bien habido en los Estados Unidos, el Fideicomiso en Vida es la solución que te ofrece tu asesor Gustavo. Para que te asegures bien, yo le dije a Nicolás, lo que pasa es que no agarra el consejo. No se lo dice, Nicolás, aprende inglés. Nicolás, deja de andar payaseando con el inglés. Aprende inglés, Nicolás.
Habla con Astrojoc, @Astrojoc, que es el mejor profesor de inglés que puedes conseguir con el método Chunks para que hables inglés fluido. Y cuando lleguen los de la DEA o los del FBI a interrogarte, no andes haciendo el ridículo. Para que entiendas a los abogados y para que entiendas a Puff Daddy, que estás preso con ese poco de gente famosa y no vas a poder hablar con ellos. Pero no hiciste caso. No caigas en lo que cayó Nicolás. Astrojoc es el mejor profesor posible que podrás encontrar de inglés en este momento porque está revolucionando la enseñanza del inglés con el método Chunks. No busques imitadores, busca el original. El método Chunks de Astrojoc te permitirá hablar el inglés fluido, olvidando aquel trauma que tenías de bachillerato con el verbo to be. Síguelo en Instagram, síguelo en Twitter y síguelo en YouTube. Atención, métete en su canal en YouTube para que veas cómo es la cosa. @Astrojoc en todas sus redes sociales. El mejor profesor de inglés posible con su método Chunks. Y después que tú aprendas inglés, tú puedes ir para Escocia. Pero si no aprendes inglés, no vas a entender algunas cosas. Pero lo que sí vas a entender es lo que te van a contar en ese paseo. Porque hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Una maravillosa experiencia de viaje que puedes tener este año. No lo pospongas más. Decrétalo. Piénsalo y di, este año voy para Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Mucha gente se pregunta, ¿y quién es Cilia Flores? ¿Quién era ella? ¿De dónde salió? Hay gente que no tiene memoria, hay gente que no se acuerda. Y como hay gente que no se acuerda, nosotros traemos pastillas de memoria. Nosotros hicimos un programa llamado Pastillas de Memoria en este canal durante mucho tiempo. Y allí hay un depositorio interesante de material sobre todas estas sabandijas. A continuación, vamos a ver uno de esos programas que hicimos sobre Cilia Flores y las barbaridades que esa mujer cometía desde el amparo del poder a favor de ella, de su clan y de su maridichi. Abril del año 2002. ¡Queremos a Chávez! ¡Queremos a Chávez! La entonces diputada Cilia Flores ya llevaba una década sirviendo como lacaya de Chávez. Tras el fracaso del golpe de 1992, Cilia formó parte del equipo jurídico de los golpistas y fue ahí cuando conoció al hombre que cambiaría su vida. Un dirigente sindicalista del metro de Caracas, Nicolás Maduro. Mientras Cilia defendía a Chávez en la cárcel, ya estaba casada y con 3 hijos. Pero eso no sería impedimento para empezar una relación amorosa con Maduro, un hombre 10 años menor que ella y que llevaría de la mano a conocer a Chávez, quien acabó convertido en uno de sus más cercanos sirvientes. Yo la conocí en esos años de lucha. Y después, bueno, ella me empezó a picar el ojo y a hacer ojitos. Tiene un carácter candela puro, yo. Fundó en 1997 el MBR y es electa diputada a la Asamblea Nacional. 3 años más tarde, Cilia se quedaría a la sombra de su Barragano, hasta que este es nombrado canciller y le toca a ella asumir la presidencia de la Asamblea Nacional a finales del año 2006. Desde ese cargo, Cilia Flores se encargó de colocar a más de 40 familiares en distintos cargos públicos. Las críticas hacia su nepotismo le llevaron a expulsar a la prensa de las sesiones del Palacio Legislativo y más de una vez dejó en evidencia su talante de malandra. No son los 890, ya bajaron. Primero habían dicho que todos eran mi familia. Pero dijeron, no son 890, si son 100 y tanto, mi familia sigue siendo grande, ¿no? Y ponen allí a una cantidad de trabajadores y trabajadoras aquí que nosotros tenemos que defenderlos. Aquí en la Asamblea Nacional hay más de 140 cargos de confianza, cargos 99, cargos de libre nombramiento y remoción de la presidenta. Esos cargos 99 son cargos de confianza, cargos de libre nombramiento y remoción. Yo puedo poner el que quiera, ¿verdad? Son cargos de libre nombramiento y remoción. Puedo poner a mi mamá si quiero ponerle ahí. Puedo poner a mi mamá si quiero ponerle ahí. Puedo poner a mi mamá si quiero ponerle ahí.
¿Qué ha pasado con el caso de Luis Tascón? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué ha pasado con el caso que denunció el diputado Luis Tascón? Bueno, eso está en la fiscalía. Él no puso la denuncia en la fiscalía y en la Contraloría. Comisión de Contraloría. Bueno, faltarían las pruebas, pero lo que pasa es que no he visto las pruebas. ¿Qué pasa? Que la Comisión de Contraloría está sesionando a puerta cerrada y no se dejan entrar a los medios. ¿Será por eso que usted tampoco ha visto las pruebas? Porque la Comisión de Contraloría... Pues me parece perfecto. ¿Por qué? ¿Y tú crees que la Comisión de Contraloría va a sesionar como ustedes, con Globovisión adentro? Ustedes sí son los objetivos que van a llevar una investigación con sus cámaras y ustedes van a determinar la... No cuente conmigo para eso. Le estamos haciendo una pregunta sobre la Comisión de Contraloría. Bueno, yo te estoy respondiendo. No personalice la respuesta. Pero no, sí te la personalizo, porque ustedes, lo de Globovisión, cumplen instrucciones, pero no te... Habla sobre la Comisión de Contraloría. Mira, la Comisión de Contraloría está haciendo un trabajo bien responsable. ¿Y sabe cómo es? Esa responsabilidad tiene que ver precisamente con que se hace una investigación y cuando se establezcan responsabilidades salen a la luz pública, pero no con las cámaras de Globovisión, es con las que nosotras vamos a investigar. Cámaras de Globovisión, BTV, la Agencia Bolivariana de Noticias. Con las cámaras de Globovisión no vamos nosotros a investigar nada porque ustedes están parcializados. Globovisión es un partido político de oposición. Globovisión lo ha reconocido y bueno, y quien en ruedas de prensa y más allá de lo que han dicho es la práctica de Globovisión. Globovisión condena, Globovisión al que quiere. No está perdiendo oportunidad de hablar como presidente de la Asamblea Nacional de otros casos importantes para la vida nacional. Globovisión condena al que quiere sin pruebas. Y entonces no pretenderá Globovisión que le abramos las puertas de ninguna comisión para que ustedes condenen a priori. A los ciudadanos venezolanos, todos los ciudadanos venezolanos que sintonizan cualquier canal de televisión, sin importar que militen o no en partido político, se les permite tener la información de la Contraloría Nacional, sin importar el canal de televisión, a los ciudadanos venezolanos. A Globovisión es de oposición. Globovisión. Mira, los medios de comunicación requieren información. BTV, RCTV, Agencia Bolivariana de Noticias, Radio Rumbo, YBKE, ¿se les permite la entrada a la Comisión de Contraloría? El día que ustedes, Globovisión, sean objetivos, el día que ustedes tengan esa conducta que es la que responde la pregunta, diputada. Pero déjame hablar, pues. Bueno, pero no es porque yo no voy a responder lo que tú quieras. Es que los ciudadanos venezolanos quieren. Estás mentirosa, ustedes son mentirosos. Es el saboteo, diputada. Vaya a rezar y confiésese. Si bien Cilia se declara cristiana, fue ella quien llevó a Maduro al enfermizo culto hacia Saibaba. Al igual que la consulta de cada decisión trascendental, es consultada al oráculo chino I Ching, ya que es una mujer extremadamente supersticiosa. Pero, ¿por qué Cilia es supersticiosa? ¿A qué le teme? En 2015, sus sobrinos Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freitas fueron arrestados por la DEA en Haití, luego de que hubiesen tratado de transportar 800 kilos de cocaína de alta pureza a los Estados Unidos. Un año más tarde, en 2016, estos fueron encontrados culpables con alegaciones de que el destino del efectivo era ayudar a su familia a mantenerse en el poder. Su otro sobrino favorito, Carlos Eric Malpica Flores, fue vicepresidente de finanzas de PDVSA y tesorero de la nación, ingresando a estos cargos gracias a haber formado parte de la nómina de la Asamblea Nacional, donde lo incorporó su tía Cilia. Acusado de formar parte del esquema de corrupción de PDVSA, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, Malpica Flores fue sancionado en el año 2018 por el gobierno de los Estados Unidos. Pero el año pasado, 2022, todo cambió. En medio de negociaciones, la administración de Joe Biden decidió levantar las sanciones a Malpica Flores y liberar a los narcosobrinos. ¿Con qué objetivo? Lo cierto es que el papel de Cilia Flores en la corporación criminal chavista es de especial preponderancia, y el propio Maduro se ha encargado de confirmarlo. Ella está pendiente allí, cuidando cualquier cosa. Y bueno, yo le hago caso a Cilia, pues. Ella es la que gobierna, ella es la que gobierna, ella es la que gobierna. Esa es la que maneja todo detrás de Nicolás. Esa es la verdadera presidenta. ¿Me entiendes? Cilia es el cerebro, la que maneja todo, como la que no sabe nada, la ingenua, es Cilia. ¿Me entiendes? Con la anuencia, obviamente, de Nicolás. Lo demás
Mira, que escucha, sí escucha. Cilia es una tipa que escucha. Cilia no es tan pendeja, Cilia es una mujer muy sagaz, muy inteligente. Escucha a los hermanos Rodríguez, que son los que han venido escalando. Bueno, tanto escalaron, y esta es la historia, esto lo cuenta. El que está hablando ahí al final es el Gato Briceño, que formó parte de la corporación criminal del chavismo hasta que lo eyectaron y ahorita está exiliado en España. Y bueno, ahorita está echando el cuento, por supuesto, a su manera, pero bueno, ahí está, lo echó. Interesante que él haya dicho, señalado, que los hermanos Rodríguez estaban escalando en todo esto. Pero aquí hay varias cosas que señalar. Y yo creo que es importante que siempre se tenga presente lo que significa ese reparto de poder que hubo internamente en el chavismo. Cilia Flores sin duda alguna tenía una experiencia política, pero era además una componedora. Y cuando se fue a trabajar en la sombra de Nicolás, evidentemente no solamente logró muchísimas cosas a su favor, sino que metió mucho más a su familia en la sinvergüenzura de la administración pública. Además de eso, se hicieron millonarios, 1000 millonarios esas lacras, todos. Y es aquí entonces donde uno se hace preguntas. ¿Qué va a pasar ahora con los hijos de Cilia? ¿Qué va a pasar con los sobrinos? ¿Qué va a pasar con todo ese clan? Bueno, les va a pasar lo mismo que les pasó a los Chávez. Poco a poco irán siendo desplazados. Y ya no, donde veíamos Chávez empezamos a ver Flores. Y ahora donde vemos Flores vamos a empezar a ver Rodríguez. Por lo menos eso es lo que aspiran ellos. Porque aquí todos esos chavistas que decían que ellos eran chavistas más no maduristas, ahora tendrán que decir que tampoco son maduristas ni son delcistas. Entonces yo no sé qué van a terminar siendo. Tienen un grave problema de personalidad, un grave problema de autopercepción, que Dios los ampare, porque les está yendo bien mal. Pero más allá de todo esto, amigos míos, yo lo que veo y lo que necesitaba decir en este momento fue durante el gobierno de Joe Biden. Durante el gobierno de Joe Biden, que se le quitaron las sanciones a los narcosobrinos. Se le quitaron las sanciones al sobrino ladrón a Carlos Grimalpica Flores, aliado fundamental de la boliburguesía, a través de la empresa Fospuca, del Henry Camino y de esta lacra que es José Simón Larva, que tienen a su servicio no solamente empresas, alcaldías, concejales, sino también periodistas, medios de comunicación y a todo tipo de sabandijas a su alrededor. Muy buena, por cierto, y ¿cómo se llama? Precisa, podríamos decir, oportuna la reunión que hizo José Simón Larva a finales del año pasado, antes de que ocurriera todo esto. José Simón Larva llamó a todos los lacayos que él tiene, que son alcaldes falsarios, al de Lechería, al de Chacao, al de Baruta, al de Latillo, y los reuniones digo, no, el año que viene seguimos, todo sigue igual, todo va a estar bien y vamos a seguir con los negocios. Desfalcando a la gente y robándole a la gente el dinero por la recolección de basura que hacen mal, y resulta ser que Fospuca se convirtió en un monstruo de 1000 cabezas que cobra por su cuenta el servicio de recolección de basura, aunque no la recoja. Ese entramado criminal donde estaban involucrados personajes como Gerardo Blight, que fue alcalde de Baruta y a la vez era socio del bufete que representaba, junto a José Simón Larva, los intereses de Fospuca. Y ese fue el negociador que mandaron para Barbados. Por eso es que cuando yo veo, y aquí esto es lo que quería decir, cuando yo veo a ese grupete de personajitos que sirvieron en los Estados Unidos para hacer la labor a favor de Biden y en contra de Trump, cuando yo veo a todos esos personajitos también ensalzando, endiosando y montando en el altar a Gerardo Blight, que es parte del entramado, uno aquí empieza a sacar cuentas hoy en día. Cuando uno ve ese grupito de venezolanos por Biden que montaron un comando de campaña para la elección de Joe Biden en contra de Donald Trump en la segunda, cuando Biden se retiró o lo retiraron por razones de salud, lo que uno se pregunta es cómo es posible que estos tipos, sabiendo que Joe Biden le había quitado las sanciones a la familia de Cilia Flores y le había liberado a los dos narcosobrinos condenados que estuviesen todavía presos, porque a esos bichos les tocaba 18 años de cárcel efectiva. Les tocaban 18 años de cárcel efectiva. Tenían que dejarlo allá esperando a la tía. No, pero sabiendo eso, que unos venezolanos hayan visto que la impunidad se convirtió en la
en el tema Venezuela, en la fórmula que estaba utilizando Joe Biden, y hayan salido a montar un comando a favor de Biden, deja muchas cosas que pensar. Y que esos mismos venezolanos, que ese mismo grupete ahorita anden dándose golpes de pecho porque lo que hizo Donald Trump no tiene nombre, porque no han terminado. ¿Cómo van a dejar a Delcy? Y nunca hablan de que se llevaron a Nicolás. Se llevaron a Nicolás a rastras, lo sacaron por las greñas, lo sacaron en chancleta, lo depositaron en una celda. Y este grupete que fueron capaces de pedir el voto para el tipo que soltó, que indultó, que perdonó a los sobrinos de Cilia Flores, ignoran el hecho de que Cilia Flores ahora está presa porque ¿cómo es posible que hayan dejado a Delcy? No, ¿cómo es posible que tú seas tan estúpido, venezolano con Biden? ¿Cómo es posible que tú seas tan imbécil, venezolano con Biden? ¿Cómo es posible que tú seas tan alcahueta, venezolano con Biden, cuando te pusiste a aplaudir a Biden porque le soltó los sobrinos a Cilia Flores y hoy condenas al tipo que tiene preso a Cilia Flores porque a ti no te gusta que hayan dejado a Delcy? ¿Y a quién iban a dejar? ¿A quién iban a dejar? ¿A Kamala? ¿Iban a dejar a Kamala? El jefe político de Venezuela se llama Donald Trump. Y eso los tiene con aquel ardiendo. Los tiene ardiendo porque ustedes no se esperaban que Donald Trump viniera por lo suyo después de que lo engañaron durante 4 años en el interinato. Ustedes no se esperaban que Donald Trump se sacudiera de encima a todas ustedes cuerdas de politiqueros que pensaban que se las sabían todas y no se sabían ni una. Ustedes no se esperaban que ustedes los estén viendo como los seres despreciables que son. Por eso es que andan por el mundo diciendo estupideces. Por eso es que andan montados en la idea de que en Venezuela hubo una cosa horrible porque la tiranía sigue. Sí, el chavismo sigue allí. El chavismo sigue allí. Pero Nicolás no y Cilia tampoco. Y cuando ustedes le dicen a la gente que esto está muy mal porque el chavismo no ha sido desmontado, ustedes tienen que explicarle a la gente qué hicieron ustedes para desmontar el chavismo cuando lo que hicieron durante todos estos años fue ayudar a los aliados del chavismo. Ustedes no tienen ninguna moral, señor César Miguel Rondón. Usted no tiene ninguna moral, señor Leopoldo Martínez Nucete. Usted no tiene ninguna moral, señor Ricardo Hauman. Y los Hauman todos en pleno. Ustedes no tienen moral para hablar. Ustedes no tienen moral para hablar porque ustedes son demócratas. Ustedes apoyaron a Biden. Ustedes se tienen que callar la jeta. Ustedes también fueron derrotados en el bombardeo. En ese bombardeo, en esa acción militar del 3 de enero del año 2026, Donald Trump jaló la cadena y por ese retrete se fueron todos ustedes y tampoco volverán. Y si les dolió, vayan a la farmacia Garden y se compran un Hirudoi, o se compran un Yodés, o se compran un bálsamo Alecida. Cómprense cualquier pomada que le cure los dolores después de que le dieron una patada por ese rabo por ser tan arrastrados. La farmacia Garden es tu farmacia latina de confianza, donde tu salud va primero. En todos los Estados Unidos puedes comprar de forma remota con la farmacia Gardens. Ellos te harán llegar tu medicamento donde quiera que estés y te darán la atención personalizada a la cual estamos acostumbrados cuando somos hispanos. Así en ese trato frío de las grandes cadenas de farmacia. Y si se trata de enviar medicamentos a Venezuela, donde quiera que tú te encuentres en cualquier parte del mundo, tú te comunicas con la farmacia Gardens y le dices, mira, tengo el récipe de mi papá que necesita la medicina para la atención, te la voy a pagar yo y se la puedes mandar a Venezuela y se la mandarán, porque la farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza, donde tu salud va primero. Ni hablar de lo que significa, o mejor dicho, ni hablar mal, porque usted tiene que hablar y convencer, usted tiene que plantear lo que debe plantearse de forma efectiva. La comunicación efectiva que te enseña tu coach de comunicación, Eduardo Villegas. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación y puede ayudarte a comunicarte mejor en todos los aspectos de tu vida. La gente cree que comunicarse bien, que la comunicación efectiva es solamente para esas cosas de gerencia, de liderazgo. No. Es que un equipo de ventas no funciona bien si no tiene comunicación efectiva. Es que un equipo académico no funciona bien si no tiene una comunicación efectiva. Es que tienes que defender tu tesis, comunicación efectiva. Es que tienes que hacer una exposición en tu trabajo para tu ascenso, comunicación efectiva. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje de tu coach de comunicación, Eduardo Villegas. Síguelo en Instagram, @coach_piso Eduardo Villegas. Te vas a enterar de muchas cosas buenas. Y el mejor momento para tener en mente lo que significa la migración ordenada es ese momento en el que tú decides que debes tener un abogado.
En España, con todas las de la ley. Hispanidad, Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate representar por los mejores. No caigas en manos de estafadores, oíste, que para estafadores ya tenemos a los politiqueros. Hispanidad, Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. En España, con todas las de la ley. Mira, tenemos aquí un viejo conocido, que es Julio Ramón Pérez. Síganlo en Instagram. @Julio Ramón Pérez. Julio Ramón Pérez ha escrito su libro 50 kilos después, la obesidad explicada por un experto, un ex obeso. Se ha dedicado, además, tiene un maravilloso podcast que es Saliendo de tu zona de confort, o Entrando en tu zona de confort. Sí, Entrando en tu forma de confort, es así como se llama el podcast. Y ya Julio Ramón se ha convertido en una guía y un referente para lo que significa no la pérdida de peso. La gente cree que se trata de perder peso. No se trata de perder peso, se trata de estar sano. Usted tiene que tener toda la comprensión de lo que significa una buena alimentación, un buen plan de ejercicio, el instrumentalizar la disciplina. Hubo varias personas que me dijeron estos días, oye, que te he visto tu imagen, oye, estás bien, estás fuerte, mírate esos brazos y mira cómo estás, y estás yendo para el gimnasio, y estás delgado, y estás guapo. Bueno, gracias, está bien. Pero yo te felicito por tu disciplina. La disciplina no es algo que usted compra en el mercado, la disciplina es algo que usted también tiene que ejercitar. Y qué bueno es tener una persona, y lo digo de forma personal, qué bueno tener a Julio Ramón Pérez como guía. Julio Ramón Pérez es esa persona a la cual uno le consulta, mira, no me está dando resultado el semaglutide, o no me está dando resultado, o quisiera hacer las cosas mejor. ¿Qué me recomiendas tú? ¿Qué plan de ejercicio? ¿Cómo combino? El médico me mandó a comer más proteína, pero yo no sé cómo combinar la proteína. Que todo ese tipo de cosas, el tener una guía, un guía diario, un trainer diario para tu proceso después de la operación bariátrica, antes de la operación bariátrica, cuando estás con el Ozempic, cuando saliste del Ozempic, cuando acabas de salir del embarazo y quieres empezar a trabajar esos kilos de más, una maravillosa guía es la que te puede ofrecer Julio Ramón Pérez. Síguelo en Instagram, anda a ver su podcast, Entrando en la zona de confort, para que te vayas enterando de tantas cosas que uno a veces ignora y que solamente una persona que se ha dedicado a estudiar el combate a la obesidad en sí mismo, además, puede ayudarte a comprender. Ahí te la dejo, pues. Cilia. Tantas cosas que decir de Cilia para que nunca se nos olvide pastillas de memoria. En Venezuela también guarda absoluto silencio a propósito de una denuncia que ha sido tan llamativa y preocupante y publicada por los principales diarios tanto en Estados Unidos como en Europa. Me permito mostrarles, por ejemplo, el diario El Universal, uno de los principales de circulación en Venezuela, abre con: Iglesia Católica espera que Venezuela se abra al diálogo luego del 6 de diciembre. Presidente afirma que los productores deben fijar los precios del petróleo. CNE firma acuerdo con expertos electorales en Latinoamérica. El diario Últimas Noticias, por su parte, Instituto Venezolano del Seguro Social mete chola con las pensiones. CNE firma acuerdo internacional para acompañamiento. Empresarios harán mesas técnicas sobre ley de precios. Por supuesto, es de esperarse, en el diario oficialista Vea tampoco hacen mención a esta denuncia de dos familiares de la pareja presidencial detenidos por tráfico de droga por 800 kilos de cocaína que pretendían introducir en Estados Unidos. Pero el poder dentro de un régimen criminal dura lo mismo que dura una ventosidad en una hamaca. Ahora la que alguna ocasión tenía el poder para decidir sobre la vida y la muerte de disidentes quedó relegada a aparecer como invitada en los programas de su esposo. Venezuela, ¡viva Venezuela! ¡Epa! ¡Hagan una bulla! ¡Upa! ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! ¡Eso! ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! ¡Hey! ¡Peguen un brinquito! ¡Peguen un brinquito! Delcy y Jorge Rodríguez, conocidos como los que no tuvieron más niños Jesús después de la caída de una banda de secuestradores, son los principales responsables de alejar a Cilia Flores de las decisiones importantes en el Palacio de Miraflores. República Dominicana
ha allanado una lujosa propiedad que habría servido como refugio de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. El pasado 30 de abril, cuando el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llevó a cabo la denominada Operación Libertad, se conoció información según la cual Cilia Flores habría buscado refugio en una mansión ubicada en Punta Cana. La propiedad pertenece al empresario venezolano Samarc López. Aquella pérdida de influencia dentro de la revolución socialista es tangible en su familia. El hijo de Cilia, que es dueño de Furia Team, por ejemplo, no tiene la misma escolta que el hijo de Maduro cuando va a las reuniones de evangélicos. Y sí recuerdo, clarito recuerdo, en el tiempo en los que comenzó la revolución, después del 4 de febrero del 92, con Hugo Chávez Frías en la cárcel, toda la gente que se sumó. Yo fui una de las que me sumé y en esa... Éramos los muchachos y las muchachas de los 90. Sí. Bueno, y en esa travesía y por la liberación de Chávez andábamos en actividades en la calle. Yo siempre me recuerdo que en una asamblea en Katia, yo estaba en esa asamblea. Yo también. Y bueno, por eso, cuando un muchacho pide la palabra, ¿no? Y habló y yo me le quedé mirando. Uh-huh. Y es verdad, yo dije, oye, qué inteligente, ¿vale? Que, o sea, todo lo que en ese momento expresaste me identificaba plenamente, pues yo pensaba igual. Pero ningún castigo es suficiente para una de las arquitectas de la destrucción del país. Por eso el destino no solo la dejó sin poder, sino también sin dientes, en el preciso momento cuando Nicolás Maduro se tambalea en medio de conspiraciones internas. Yo le decía a Cilia hoy, anoche, bueno, en estos días, todos estos días, sin lugar a dudas Dios está con nosotros, porque teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando. Jamás me podía pasar por aquí, por esta mente, jamás. Y cuando voy descubriendo estas cosas ahora, digo, Dios santo, no solo que la chinita puso su mano a aquel atentado con drones, sino que Dios estuvo, porque la forma en que manejamos el tema de la Operación Gedeón excluyó siempre al Aizami. Cuando él estaba en las reuniones más importantes de todos los grandes temas. Yo digo, y ahorita estamos investigando muchas cosas más. No importa que en algún momento haya tenido un ejército de esbirros a sus órdenes. No importa que toda su familia haya tenido una empresa criminal por el continente entero. Por siempre a ustedes, y yo estaré junto a él, también junto a los trabajadores y trabajadoras. Somos unos trabajadores y trabajadoras. Estaba comiendo un chicle. Sí. Somos unos más de ustedes. Sí. Correcto. No hay nada que la salve de mascar agua y poner la plancha en remojo. ¿Dónde habrá ido a tener esa plancha, verdad? Una gran pregunta. ¿Qué nos hacemos en este momento? Amigos y amigos, esa mujer cayó. Y yo creo que es propicio el momento para volver a recordarle a todo aquel que sigue en las entrañas del chavismo que el 3 de enero del año 2026 los Estados Unidos, moviendo la punta de la uña del meñique de su poder militar, en 15 minutos ya había agarrado a Nicolás y a Cilia, los había montado en un helicóptero y se lo llevó para una celda. Entonces ese es el momento en el que yo siento que se murieron una cantidad de mitos, y el que crea que eso fue una acción contra el chavismo está equivocado. Fue una acción
contra el fracaso de toda una sociedad que no fue capaz de resolver sus problemas por sí misma. Y ahí entramos todos. ¿Qué mitos murieron ahí? Ahí murió el mito del Ejército Libertador. Ahí murió el mito de los herederos de Bolívar. Ahí murió el mito de la soberanía. Ahí murió el mito de la autodeterminación de los pueblos. Ahí murió el tema aquel de Venezuela para los venezolanos, de que nosotros resolvemos nuestros propios problemas. Ahí se murió todo eso. Hemos quedado como una sociedad en minusvalía frente al mundo, incapaces de resolver nuestros propios problemas. En 15 minutos llegó a los Estados Unidos y mandó a parar y se acabó la comiquita y está todo el mundo bailando al son que toca Trump. El trompachá. Trump los puso a bailar el trompachá. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando uno se pone a evaluar, dice, bueno, pero entonces María Corina, pero entonces Delcy. No, yo no confío ni en Delcy ni en María Corina. Yo en quien tengo que confiar en este momento, estoy obligado a confiar en Trump. ¿Por qué? Porque a mí Trump no me salió a consultarme si se llevaba o no se llevaba a Nicolás. Entró y se lo llevó. Punto. En tal sentido que la acción decisiva que acaba con la cabeza principal del chavismo y lo pone a bailar como una... Se lo escuchaba, por cierto, a George Harris. De verdad, a mí me debería darle pena. A mí no me da pena, porque yo no entro ahí. Pero debería darle vergüenza. Y con esto no estoy disminuyendo el trabajo de George Harris. George Harris es un comediante al cual yo sigo con frecuencia. Entiendo que él a veces toma posiciones privadas fuera de su trabajo como comediante, toma posiciones partidistas que, bueno, que está en su derecho a tomar y yo podría no acompañarlas necesariamente. Y él tampoco necesita que yo las acompañe. Pero cuando yo veo que George Harris, que es un comediante, hace un programa después de los hechos del 3 de enero y dice cosas que están muy por encima de lo que están diciendo connotados analistas políticos. Ay, súper está. Cuando George Harris dice, y voy a repetir lo que él dice, al chavismo le cortaron la cabeza. Es como una serpiente a la cual le cortan la cabeza. ¿Que queda el resto del cuerpo dando patadas? Sí, pero le cortaron la cabeza. Depende de lo que se haga de aquí en adelante, que ese cuerpo no termine regenerando una cabeza, porque uno no sabe aquí. Y yo siento de verdad que el grave peligro que tenemos como venezolanos no es la erradicación o no del chavismo. Aquí el problema no es que el chavismo sea erradicado. Aquí no hay que desmontar el chavismo. Aquí hay que desmontar todo el sistema estatal y social que durante décadas, durante 125 años, dejó establecido en Venezuela el tema del rentismo petrolero y del reparto de renta desde el Ejecutivo para mantener un falso consenso en una sociedad parasitaria que decidió vivir de la renta petrolera o de lo que caía del Estado, y todos los conflictos eran acallados con el reparto de la renta. Una sociedad parásita. Si nosotros no desmontamos esa estructura estatal y social, y me atrevo a decir además, cultural, esa estructura estatal sociocultural del rentismo petrolero que a través del reparto consensuado de dinero acallaba todo lo que... Dale real. Esto es lo que quieres, dale real. No, protege a los empresarios. No permita las importaciones para que los empresarios nacionales, porque compra venezolano. Que impone, no sé qué, no, real con esto. Dale billete a esto. No, que la banca haga lo que le dé la gana. No, dale a los empresarios aquí. No, para los empresarios. Si nosotros no desmontamos eso, ¿no? Y los beneficios, la cosa, y las empresas estatales, ¿no? Y pleno empleo, o sea, por decreto, y exprópiese. Si nosotros no desmontamos esa estructura estatal sociocultural que durante 125 años permitió que surgiera, que surgieran los vicios que se vieron bien temprano después de la caída para empezar, los vicios que llevaron a la construcción de una visión que terminó en desastre, que fue el tema de que el petróleo de los venezolanos ya es el excremento del diablo y satanizar el petróleo y convertirlo, y bueno, y todo lo que ocurrió después. Lo que se llevó por el medio al gobierno de Pérez Jiménez por la incapacidad de comprender lo que ocurría. Lo que se construyó del 58 al 98, lo que implosionó en el 98 y lo que acaba de ser cañoneado en el 2026,
Si nosotros no desmontamos, porque aquí desmontar el chavismo, pero que si tú desmontas el chavismo no desmontas la estructura estatal sociocultural que permitió el chavismo, y que el chavismo no es otra cosa que una degeneración del sistema anterior. Si nosotros no desmontamos ese sistema estatal sociocultural, aquí va a venir algo peor que el chavismo a la vuelta de la esquina. Si es que acaso queda país. Si es que acaso queda país. Vista las cosas de esta manera, yo creo que aquí más de uno tiene que entender que el juego se acabó. El jueguito se acabó. Que los venezolanos fuimos, bueno, nos dieron un cuerazo a toda la sociedad venezolana. Y si a usted le dan un cuerazo, usted tiene que empezar a bailar pegado con el que le dio el cuerazo, te guste o no. Pónganse de acuerdo y pongan sobre la mesa lo que se tiene que poner. Las posiciones principistas estúpidas hacen colapsar los principios reales. Que el chavismo se ponga a pedir, no, como condición sine qua non liberen a Nicolás y Cilia. Eso no va a pasar. Y que la oposición falsaria se ponga a discutir, no, condición sine qua non, quiten a Delcy y pongan el mundo. Eso no va a ocurrir. Hay que buscar los principios reales que nos interesan en este momento. Libertad para todos los presos políticos, civiles y militares. Juicios especiales para represores, torturadores y corruptos. Saneamiento de la estructura del Estado. Un periodo de transición que permita construir un sistema electoral transparente y no esta basura productora de fraude que tenemos ahorita. Si nosotros no permitimos eso, si nosotros no marchamos hacia ese lugar por los complejos y las taras de ese sistema chavista y opositor falsario y de esa boliburguesía asquerosa, aquí, Lorenzo Mendoza, tú te tienes que poner la pila. Usted, señor Lorenzo Mendoza, usted se tiene que poner las pilas. Usted, señor Juan Carlos Escotet, que pasó de ser un office boy de Orlando Castro a convertirse en la cuarta fortuna más grande de España en el mismo periodo en el que Venezuela quebró, usted se tiene que poner las pilas. La gente de Fede Cámaras tiene que entender y tiene que decidir si van a seguir siendo fedecrápulas o si se van a convertir en factor de avance para derribar esa estructura estatal, sociocultural que ha permitido que con el rentismo petrolero, aquí a la sombra del Estado, se conviertan en grandes millonarios, unos beribones, jalabolas del Estado. Esto también fue con ustedes, amigos. El cañonazo fue con ustedes también. Aquí le pusieron las chancletas a Cilia y a Nicolás. Pero también enchancletaron, le lanzaron un chancletazo a la sociedad entera. ¿Qué más vamos a esperar nosotros aquí? ¿Qué más quieren ustedes? No sé. O se pone la pila o lo van a mandar con Chávez. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.